Ya, chicos. Hice un poco rápido el PPT, por eso es que se ve así. Tranquilos. Igual vamos a ir acomodándolo a medida que vamos avanzando. Sí, como les dije, primero vamos a ver la parte de aparato digestivo. Vamos a ver de nuevo algunos puntos que hemos visto anteriormente. Sí, ya les he mencionado sobre la formación, ¿no?, del tubo digestivo, más o menos cuando hablamos del aparato respiratorio. Cuando hablamos del aparato respiratorio, yo les mencioné que existe un intestino primitivo. Este intestino primitivo lo que va a hacer es dividirse en varias secciones, ¿sí? Vamos a tener un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Dependiendo de qué parte del intestino vamos a estar hablando, obviamente vamos a estar hablando de distintas estructuras, ¿no? De aquí, la que más estructuras va a formar es el intestino anterior, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, también el intestino medio, ¿no? El que menos parte del tubo digestivo va a formar es el intestino posterior, ¿sí? A ver, no sé si uno de ustedes me está hablando justo ahorita. Ya, luego respondo esto. Sí, es uno de ustedes. Ya. Entonces, cuando hablamos del intestino anterior, vamos a hablar de la parte superior del intestino primitivo, ¿sí? Vamos a hablar de esta partecita de acá. Desde el estomodeo, que va a ser una membrana que se va a formar ahí en la fosa oral, ¿sí? La va a cubrir. Y también tenemos lo que vendría a ser el esófago, ¿no? La formación del esófago primitivo, que va a ser parte también del intestino anterior. Tenemos el esbozo del estómago y luego también parte del duodeno, ¿sí? Parte del duodeno. Solo la primera y la segunda porción del duodeno va a estar formada por el intestino anterior. ¿Qué pasa en el intestino medio? Vamos a ver que va a estar en relación con ¿qué? Con el conducto del saco vitelino, ¿sí? ¿Y qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué se va a formar en esta porción? Yeyuno, ¿sí? También parte del duodeno. Luego sigue, después del duodeno, sigue el yeyuno y el ilio, ¿sí? También va a formar parte del colon ascendente no, todo el colon ascendente y parte del colon transverso, ¿sí? Ya eso vamos a ir viéndolo más adelante poco a poco, para que puedan ir viendo la formación de cada una de las estructuras. Y también tenemos el intestino posterior, ¿no? Del intestino posterior lo que va a salir es lo que falta del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, y también va a formarse a partir de el recto y parte del ano. ¿Sí, chicos? Ay, un ratito, por favor. Me están llamando. Ya, chicos, disculpen. Sí están viendo, ¿no? Bueno, a mí no me están viendo, pero... ya, ahora sí. Ya, sí, no creo que haya interrupciones ahora sí. Ya. Entonces ya está formado, ya lo que ocurrió en este momento fueron la formación de las cavidades corporales debido al crecimiento de lo que es la formación de la cavidad pleural, ¿sí? Bueno, no en sí la cavidad pleural, sino en sí las membranas, ¿no?, que van a formar las cavidades corporales. Va a haber una elongación del intestino. ¿A qué me refiero con la elongación? Es esta, ¿sí? Tal vez en esta imagen no se ve muy bien. Aquí vamos a verla mejor. Aquí. Sí, miren, aquí esto vendría a ser todo el saco vitelino. ¿Recuerdan esa estructura? Cuando recién se ha formado el tubo neural va a empezar a crecer muy rápido. ¿Sí? Empieza a crecer, y gracias a la formación del tubo neural es que el embrión se va a ir como que encorvando, ¿sí? Se va a ir encorvando y vamos a ver la formación de qué. Eh, Primero, que recuerden, ¿no? Esto que vendría a ser donde se va a formar el corazón, ¿sí? El primordio del corazón, y lo que sucedía era de la posición cefálica que tenía, ¿sí? Iba a ir hacia el tórax. O sea, una vez que se encorva el embrión, ¿sí?, de la posición cefálica, que estaba casi en la cabeza, se va a ir ubicando dentro del tórax,
¿sí? En este movimiento que hace de arriba hacia abajo, es que va a tomar parte de lo que es el saco vitelino y lo va, por decirlo así, como que aplastar, ¿sí? Pero lo está plegando en sí, lo va a plegar sobre sí mismo, formando este conducto, ¿sí? Y miren, no solamente es que vaya a participar aquí la formación del corazón, porque en sí el corazón va a ir creciendo muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya les había dicho, ¿no? Porque es importante de que el corazón se forme las primeras semanas nada más. Es importante porque llega un momento en el cual ya este embrión es muy grande que no puede nutrirse solo por difusión, ¿sí? Necesita una vasculatura propia para poder distribuir la sangre y los nutrientes que le lleguen de la sangre de la madre, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos la formación del corazón continúa. ¿Y quién vemos aquí que va a participar aún más del plegamiento de este intestino? Es el hígado, ¿sí? El hígado va a crecer también. Es una de las estructuras que va a formar gran parte del feto. ¿Por qué? O sea, es una de las estructuras que más rápido va a tener que crecer, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué? Ya, y desde aquí ya les voy mencionando porque seguro sus profesores también le van a preguntar, ¿no? El hígado, ¿cuál es la importancia del hígado durante las primeras semanas? ¿No? Hasta aproximadamente la semana 12, si no me equivoco. Es que va a ser el principal órgano hematopoyético, ¿sí? O sea, el órgano que va a formar células sanguíneas. En nosotros, ¿cuál es nuestro órgano que forma células sanguíneas? Bueno, ¿qué parte de nuestro cuerpo forma las células sanguíneas? Estamos hablando de la médula ósea, ¿sí? Que está dentro de nuestros huesos. Entonces, dentro del embrión, el órgano hematopoyético va a ser el hígado. ¿Sí? También va a formar bilis, claro, va a cumplir sus funciones, pero en sí al estar dentro al estar hablando de un embrión y posteriormente del feto, pues esta bilis va a ser insignificante porque no está consumiendo alimentos el embrión así, ¿ya? Entonces así es como se va a ir plegando el saco vitelino dentro del embrión. ¿Sí? Gracias a la curvatura que va a tener, al posicionamiento del pericardio, a la formación también de las cavidades, eso también. Gracias a todo eso es que se va a ir plegando el saco vitelino dentro del embrión para ir formando el, el intestino primitivo. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, verdad? No voy a decir que no me estén escuchando. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, sí, se escucha, David. Entonces, al hablar del intestino primitivo, como les había mencionado, se forma por el plegamiento. Les dije, ¿no? Se pliega el embrión debido al crecimiento del tubo neural, ¿sí? Se forman estas vesículas, ¿no? Ya hemos hablado de cada una de las 3 vesículas que se forman. Ya más adelante vamos a hablarlo cuando vemos eh, la formación del sistema nervioso. Y también tenemos que mencionar que este intestino primitivo va a estar revestido internamente por endodermo, ¿sí? Este endodermo, ¿dónde está? Aquí está. Este endodermo va a revestir internamente y el endodermo en sí va a formar todo el revestimiento interno del tubo digestivo, como también va a formar algunos órganos adicionales, ¿no? Como son los del sistema respiratorio, las glándulas anexas, que va a ser la vesícula, bueno, el hígado, la vesícula y el páncreas, ¿sí? También sobre el páncreas hay algo que tenemos que hablar seriamente, ¿sí? ¿Qué más? Uy, ya. El, el mesodermo dorsal, cierto, cierto. Cada una de esas estructuras va a estar revestida, ¿sí? Cuando hablemos de la parte de, bueno, casi en sí de todas las vísceras, vamos a hablar de un revestimiento, ¿sí? Algunas vísceras están revestidas por adventicia, otras están revestidas por serosa. Eso lo van a ver más que todo en temas de histología. Aquí ahorita en embriología lo que vamos a ver es qué es en sí el mesodermo. Perdón, qué es esta envoltura, ¿ya? Que es el mesenterio, que va a envolver a las vísceras abdominales. ¿Sí? Y vamos a hablar de este mesenterio. Es este, miren. Seguro ya lo van a ver también en anatomía. Este es el mesenterio. ¿Ven? Aquí se está formando el estómago, ¿no? Como que le está saliendo el bultito que tiene. ¿Sí? Y por aquí, esta es la pared posterior, ¿ya? Y esta vendría a ser la pared anterior. Miren, de la pared posterior se forma
como que una pequeña lámina que envuelve por delante y por detrás al estómago. Terminan de envolverla, se vuelven a unir y miren lo que sucede. Se proyecta. ¿Hacia dónde? Hacia el hígado. Ese es el hígado, ¿ya? Se está formando el hígado y lo vuelve a envolver. Lo envuelve también al hígado. Lo envuelve por delante. Uy, ya. Lo envuelve por delante y lo envuelve por detrás. Y nuevamente se vuelven a unir y se proyecta hacia la pared anterior. ¿Sí, chicos? O sea, y este mesenterio va a envolver a todo, miren. O sea, esta es la pared posterior y miren, envuelve todo lo que va a ser el tubo, ¿cómo se llama? Intestino delgado, todo hasta el intestino grueso y todo, ¿ya? O sea, este mesenterio va a envolver todo, ¿ya? Y vamos a hablar de dos tipos, uno dorsal y uno ventral, ¿sí? Dependiendo de qué órgano estemos hablando, va a adquirir distintos nombres, ¿sí? Por ejemplo, al hablar del estómago, vamos a hablar del mesogastrio, ¿sí? Pero miren, mesogastrio tiene uno por detrás y uno por delante. Ah, entonces tenemos un mesogastrio dorsal y un mesogastrio, que no tiene el nombre acá, pero bueno, un mesogastrio ventral, ¿sí? Cuando hablamos del tubo intestino delgado, vamos a hablar de un mesenterio, ¿sí? Nada más, mesenterio, que va a ser dorsal, pues solamente está por detrás. Y cuando hablemos de intestino grueso, ¿sí? Vamos a hablar de la parte del colon transverso. Ese es el que tiene su, su mesenterio en la parte de atrás. Y a ese se le conoce como mesocolon transverso, ¿sí? Ya vamos a ir viendo las imágenes para que puedan ir adaptándose. Yo sé que aún no lo han visto, o recién lo van a ver, o lo estarán viendo recién y como que todavía les marea un poco, pero vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿sí? Ah, ya, y lo que me olvidaba, la salida del saco vitelino y del alantoides. Aquí está. Recuerda, ¿no? El embrión se ha plegado, se ha encorvado, se han formado las cavidades, el corazón también está como que ahí formándose, está creciendo, y lo que ha sucedido es que el conducto del saco vitelino, pues, se ha adelgazado, ¿sí? ¿Y quién está aquí abajo? Miren, ese de aquí. Esta región de aquí se le conoce como cloaca, ¿sí? Y este pequeño conducto que sale de la cloaca es el alantoides, ¿sí? Ahora, esta cloaca al final se va a terminar dividiendo para que por delante se forme los órganos del aparato urogenital y por detrás el ano, ¿sí? Principalmente de este alantoides se va a formar la vejiga, nada más, ¿sí? Una vez que se divide esto, de la parte anterior se va a formar la vejiga y esta parte pues, de la cloaca, la parte posterior, se va a formar el recto y el ano. Ya, esos son, bueno, una recopilación, ¿no? De los límites, de la formación del estroma, las rotaciones. Hay algunas estructuras que vamos a ver que van a rotar. Algunas rotan más que otras, ¿sí? Y también los derivados. Bueno, ya les he hablado un poquito de esto, pero vamos a repasarlos poco a poco. Igual esta imagen la vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Vamos a irlo viendo parte por parte. Lo que sí quiero mencionar es la parte del intestino anterior. El intestino medio y posterior aún no, ¿sí? Vamos a ver esto. Sí, ya. En el intestino anterior, ¿qué tenemos? Los límites, como les había mencionado, ¿no? No les voy a dividir así una región cefálica, una región torácica, una región abdominal. Lo que quiero hacer es que sepan, ¿no? Que, como les había dicho, el intestino anterior va a ir desde el estomodeo, que va a ser una membrana que va a cubrir la boca, ¿sí? Durante el periodo embrionario. Luego se va a degenerar esta membrana, ¿sí? ¿Y hasta dónde va a llegar? Les dije, ¿no? Llega hasta el esbozo del páncreas, algunos lo definen así, hasta el esbozo del páncreas. ¿Y dónde está este esbozo del páncreas? Se va a ir formando en el duodeno. ¿Qué parte del duodeno? Específicamente la segunda porción, ¿sí? Dice, David, vino a entender. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta imagen? Está por aquí. Aquí. Ah, no. Ya, bueno, voy a demorar en buscar mejor dibujo. ¿Ya? Ya.
Todos ven la pantalla en blanco, ¿verdad? Listo. Sí se ve la pantalla en blanco, ¿no? Aquí tienes tu esófago, aquí tienes tu estómago y hasta aquí. ¿Sí? Este va a ser el duodeno. Y les dije, el duodeno va a tener 4 partes. ¿Sí? Vamos a ponerle de color verde. La primera parte, ¿sí? Número 1. La segunda parte, que es la porción descendente. Número 2. La tercera, que es la porción horizontal. Y la cuarta, que es la ascendente. ¿Sí? Hasta ahí llega el duodeno. Ahí está, aquí está. Esta parte de aquí ya es el yeyuno. ¿Sí? Ese es yeyuno y esta parte de aquí es el duodeno. D de duodeno. ¿Sí? ¿Dónde se va a ir formando el páncreas? Aquí. Bueno, ¿dónde en sí está el páncreas? Aquí está. Aquí todo esto va a estar la cabeza del páncreas. Y así más o menos va a estar el páncreas. Y por aquí viene el conducto pancreático. ¿Sí? Ya para ir adelantándoles un poco de anatomía. De este conducto pancreático se va a unir con otro conducto que viene por acá. Ese conducto es el conducto colédoco. ¿Sí? De ese colédoco va a llegar hasta una bolsita. Bueno, en sí no llega. Lo que sucede es que antes de llegar a esa bolsita se divide en dos. Esa bolsita es la vesícula biliar. Y, o sea, para que el conducto colédoco, o sea, antes de que llegue la vesícula biliar, se divide, ¿no? Este es el conducto cístico y por aquí viene el conducto hepático. El conducto hepático ya, pues, obviamente va a ir ¿hacia dónde? Hacia el hígado. ¿Sí? Les voy adelantando eso porque vamos a verlo un poco más adelante. Ya, entonces el intestino anterior va a llegar hasta aquí. Vamos a poner otro color, azul oscuro, hasta aquí. ¿Sí? Hasta donde se va a ir formando el esbozo del páncreas. Hasta ahí va a ir llegando el intestino anterior. ¿Sí? Algunos hablan de dividir a la segunda porción del duodeno en 3 partes. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Se entiende, no? Y dice que los dos primeros tercios son parte del intestino anterior y el tercio distal es parte del intestino medio. ¿Sí? O algunos dicen solamente hasta la mitad, ya para nadie. Hasta la mitad. La mitad de la segunda porción del intestino medio, perdón, la mitad de la segunda porción del duodeno es parte del intestino anterior y la mitad distal del duodeno, de la segunda porción del duodeno, es parte del intestino medio. ¿Sí? Y de ahí ya, pues, dependiendo cómo es que, depende de la bibliografía. ¿Sí, chicos? Pero en general, guíense del esbozo del páncreas, ¿sí? Si es que, digamos, en el examen ponen eso, el esbozo del páncreas, hasta la formación del esbozo pancreático, ¿sí? Vamos a retroceder. Entonces, ya. ¿Qué parte del intestino anterior va a rotar? ¿Sí? Va a rotar, bueno, como ahí dice, ¿no? La porción abdominal. ¿Y cuál es la porción abdominal? Tanto lo que comprende la primera y la segunda porción del duodeno, y principalmente lo que vamos a hablar al momento de la rotación es el estómago. ¿Por qué? Porque gracias a la rotación del estómago es que el hígado va a cambiar de posición, el vaso va a cambiar de posición, incluso se van a formar dos bolsas que se conocen como los epiplo, ¿sí? El epiplo menor, el epiplo mayor, se va a formar la transcavidad de los epiplones, vamos a hablar también de la rotación del páncreas, unión de los dos esbozos pancreáticos, ¿sí? Es la principal. Y después, pues los derivados, ¿no? Ya les he mencionado. Del intestino anterior vamos a encontrar el esófago, el estómago, primera, segunda porción del duodeno, los esbozos, perdón, los esbozos del páncreas, porque el páncreas va a tener dos esbozos, o sea, como que dos yemitas que van a crecer,
por separado y luego cuando el intestino rota, vamos a ver que se van a unir, ¿sí? Vamos a ir adelantando un poco. Y listo. Cuando hablemos de la irrigación, ¿sí? Y seguro en su lectura, no, bueno, no sé si aún hay lecturas para seminario, pero yo me acuerdo que en la lectura de seminario que a mí me pusieron, hablan muchísimo de esto, de la irrigación, ¿sí? Y seguro les va a venir en el final. ¿De qué arteria dependen las estructuras del intestino anterior? Esta de aquí vendría a ser la arteria o tronco celíaco. Sí, así mejor, tronco celíaco. Bueno, acá dice arteria, ¿no? Yo lo conozco como tronco. Del tronco celíaco. El tronco celíaco va a irrigar tanto el estómago, también irriga el vaso, hígado, duodeno, ¿sí? Y de este tronco celíaco va a depender la irrigación del intestino anterior. ¿Qué pasa en el intestino medio? El intestino medio va a depender de la arteria mesentérica superior. Y el intestino posterior va a depender ¿de qué? De la arteria mesentérica inferior. Sí, cuando vean anatomía ya lo van a ver poco a poco. Ya, pero, o sea, estos al menos tienen que recordar, ¿no? Intestino anterior, tronco celíaco, intestino medio, arteria mesentérica superior, intestino posterior, arteria mesentérica inferior. ¿Sí? O sea, esto fue pregunta del pretest, ¿no? Ahora, creo que esta parte ya quedó muy clara. Que, bueno, esto ya es el abdomen de una persona adulta, ¿sí? Y había hablado del peritoneo, ¿no? Mm, A ver, mesenterio dorsal, órganos intraperitoneales, órganos retroperitoneales, ya. Miren, recuerdan que cuando les hablé del estómago, les hablé de una membrana, ¿no? Que se extiende desde la pared posterior, ¿no? Y como que va al estómago, lo envuelve por ambos lados y luego se proyecta al hígado, ¿no? Y ahorita están viendo como que, pero el estómago está aquí abajo, el hígado está aquí arriba, no entiendo, ¿no? Y es que este es un corte sagital, ¿sí? Pero lo que yo quiero que entiendan aquí es que esta membrana que cubre, miren, este es el interior de la cavidad abdominal, ¿verdad? Y hay una membrana que la está cubriendo, como que la está tapizando por dentro. No solo tapiza la cavidad abdominal por dentro, sino que también tapiza a todos los órganos. Y es continua. O sea, no es que haya una membrana por aquí, hay otra membrana por allá, independientes, no, es una sola. ¿Sí? Una sola que va a envolver la cavidad abdominal por dentro y también a los órganos. ¿Sí? Miren, no les estoy mintiendo, viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llega a la parte superior y se dobla. ¿Para qué? Para envolver al hígado. Termina de envolverlo por delante y por detrás, se vuelven a unir, se proyectan hacia dónde, hacia el estómago, lo envuelven por delante y por detrás, y algo curioso, baja, 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 sube, 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 y llega hasta aquí. ¿Qué es esto? Este es el colon transverso, ¿sí? Yo sé que puede ser un poquito confuso ahorita, que de repente que no, aún no han visto anatomía esto, pero van a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Este es el colon transverso, o sea, una parte del colon que atraviesa todo tu abdomen de derecha a izquierda, ¿sí? Y miren, recuerden que les había hablado de un mesocolon transverso, es esta. Es como una membrana que va a mantener unida al colon, porque el colon transverso en sí está como que flotando, ¿no? Y estaría peor si es que no estuviese esta membrana. Esta membrana al menos la está fijando a la pared posterior, la mantiene fija, ¿sí? Y miren, cuando esta membrana llega a la pared posterior, se vuelve a doblar y envuelve a todo el intestino delgado. A todas las asas intestinales la va a envolver. ¿Sí? Desciende, desciende, desciende. Este ya es el recto. Mira, solamente lo cubre por encima, al útero también. Bueno, este es cuerpo femenino, ¿no? Envuelve al útero por encima, la vejiga y vuelve aquí, ¿no? Eso es continuo, es una continuidad. ¿Ya? Ese es el mesenterio. Perdón, ese es el peritoneo. ¿Ya?
Y dependiendo, pues, dependiendo de en qué órgano se encuentre, dependiendo de sus características, es que vamos a hablar de distintas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, un adelanto. Cuando veamos que une órgano con órgano, o sea, esta porción de acá, a esto se le conoce como epiplon, ¿sí? Epiplon. O sea, suena algo eh, como que raro. Incluso me recuerda a mí un Pokémon. No sé si han visto la parte de Piplup. No sé, a mí me recuerda a eso. Ya, X. Ya, ese es el estómago. Y este de aquí es el colon transverso. Y miren, esta porción de aquí desciende y vuelve a subir. O sea, está uniendo en sí al estómago con el colon transverso. Baja y sube, ¿no? A esto de acá se le conoce, como está uniendo víscera con víscera, órgano con órgano, bueno, se le conoce también como epiplon. Pero a este de aquí se le conoce como epiplon menor y a este como epiplon mayor, ¿sí? Entre estos dos, y es por eso que quería explicarles esto, no sé si se dan cuenta que se forma como que una cavidad aquí. A esta cavidad es esta que les había puesto, TC epiplones, ¿no? Que es la transcavidad de los epiplones, ¿ya? Y dirán, David, ¿por qué me explicas todo esto? Tranquilos, tranquilos. Ahorita vamos a ver. Porque cuando les hable de la rotación del estómago, van a ver esto, ¿sí? Van a ver que se va informando poco a poco y quiero que entiendan esas estructuras para que entiendas por qué es que digo que la rotación del estómago es muy importante, ¿sí? Ahora, existen algunos órganos que no van a ser envueltos por el peritoneo, o sea, por esta membrana, por delante y por detrás. O de repente solamente van a ser envueltas por delante, como es el caso del páncreas, ¿no? Este es el peritoneo y miren, el páncreas está detrás del peritoneo. Este es el duodeno y miren, el duodeno está por detrás, se ha ido para atrás, ¿sí? Y bueno, ya no lo voy a marear con esto, creo que ya nos estamos pasando de la hora, así que hay que ir un poquito más rápido. Ya, como ya han entendido de esta parte, eh, creo que sí va a ser un poquito más rápido. Ya, hablando del intestino anterior, ahora sí. Cuando hablemos del esófago, bueno, no hay mucho que hablar que del esófago, ¿no? Ya que este solamente va a mantener su forma, de repente, lo que sí habría que mencionar, cuando se forma el divertículo respiratorio, la formación del tabique traqueosofágico, no sé por qué, la formación del tabique traqueosofágico. Y esto es, ¿no? De nuevo, les muestro esta imagen nuevamente. Creo que esta parte ya la entienden. Se forman las crestas traqueosofágicas. ¿Y de qué forma van a crecer? Les he dicho que la dirección en la que se van a formar los tabiques es muy importante. Estas dos crestas, la derecha y la izquierda, se van a ir fusionando, ¿no? Miren, se van a ir acercando y se van a ir fusionando. ¿De qué forma se van a fusionar? Se van a fusionar de abajo hacia arriba, o sea, una unión caudocefálica, ¿sí? Y miren, aquí ya se han juntado, han dividido lo que era el divertículo respiratorio. Bueno, aquí ya se ha formado la tráquea, las llamas pulmonares. Ha dividido la porción respiratoria del esófago, ¿sí? Están divididas. Y pues el profesor menciona nuevamente las principales alteraciones que pueden ocurrir durante este proceso, la formación del tabique. Digamos, el tabique viene por aquí y pues, como que por una razón atraviesa el esófago, ¿sí? De estas, la que tienen que recordar, ya les dije, es la principal. ¿Dónde está? Aquí, es esta, la A. Aproximadamente un 85-90% de todas las malformaciones que tienen que ver con la tráquea y el esófago se producen aquí. ¿Sí? Vamos a encontrar primero una eh, atresia esofágica, o sea, una pérdida de la continuidad del esófago, y una fístula tráqueo-esofágica. ¿De qué tipo? Distal. ¿Sí? Así tiene que decirlo. Atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal. A ver un momentito, no va a ser que no estamos grabando. Ahí sí. Ahí ya se está grabando, está bien. Chicos, esta parte del peritoneo, del epiplón, ¿me han entendido? ¿Sí? Porque sí considero que sí es muy importante para que me entiendan la parte del estómago.
porque es justo lo que sigue. ¿Sí? A ver. ¿O alguno de ustedes quiere que vuelva a explicar? Normal, escríbanlo si quieren. Chicos, si alguno de ustedes necesitan, pueden escribirnos si quieren al WhatsApp personal, si quieren les voy a explicar, porque la verdad yo sí considero que es importante. Bueno, cuando vean las imágenes como que también, ¿no? Se van a ir adaptando. Ya, vamos a ver. Miren, aquí estaba la imagen que estaba buscando hace rato. Bueno, ya. El estómago. Vamos a hablar del estómago. Como les dije, el estómago, a partir de ese tubo digestivo primitivo, que en un inicio era solamente un tubo simple, ¿sí? Un tubo así delgadito, se va a ir formando una dilatación, ¿sí? O sea, el intestino en una porción, en su porción abdominal, va a ir creciendo. ¿Pero de qué forma? Va a ir creciendo, no, se fue la palabra que utilizaron. Bueno, va a ir dilatándose, ¿ya? Y tanto su porción posterior como su porción anterior van a ir dilatándose, de tal forma que la porción posterior, ¿sí? Va a crecer más rápido que la porción anterior, ¿sí? La porción posterior crece más rápido que la porción anterior, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y a medida que va a ir creciendo, va a tener rotaciones. ¿Qué tipo de rotaciones? Crece y tiene rotaciones en sentido antero-posterior como longitudinal. ¿A qué me refiero con esto? Esta de aquí, o sea, la rotación en ese sentido es el eje longitudinal. El estómago va a girar en ese eje, ¿sí? En torno a ese eje, a su eje longitudinal. ¿Y qué pasa con el eje antero-posterior? Bueno, aquí donde yo tengo como que un poco de conflicto, ¿no? De repente, no, la palabra no sería antero-posterior, sino como que, o de repente por la misma forma del intestino, ¿no? Como a esta parte de arriba le dicen intestino anterior y a esta parte del intestino le dicen posterior. eh, a ver, voy a escribirlo para que me entiendan. No sé si se acuerdan que les dije, ¿no? A esta parte de arriba se le conoce como intestino anterior. La parte del medio se le conoce como intestino medio y la parte de abajo se le conoce como intestino posterior. O sea, en el embrión, al menos por como yo lo entiendo, a la parte de arriba le dicen anterior y a la parte de abajo le dicen posterior, ¿no? Es lo que sucede aquí. Como les digo, el estómago crece en sentido longitudinal, o sea, rota en sentido longitudinal, ¿sí? O sea, este es el eje longitudinal y rota en torno a ese eje. Y el otro eje en torno al cual rota es el antero-posterior, que sería, este de aquí arriba sería anterior y este de aquí abajo sería posterior. ¿Me entienden, no? ¿Qué quiere decir? Que va a girar así. No sé si se dan cuenta. Porque en un momento, esta porción de aquí, lo que está abajo, va a subir. Y esta porción de aquí que está arriba va a empezar a bajar. ¿Se dan cuenta? Esta porción. A ver, esta porción de acá. ¿Ven cómo está subiendo? Ahí está, miren. Aquí están las flechitas, justo. Empieza a bajar. Y la parte del píloro empieza a subir. Y ahora aquí está el píloro. Y aquí está la curvatura mayor del estómago. Está hacia abajo. Sí se entiende eso, ¿no? O sea, el estómago no solo gira sobre su propio eje, sino que también gira como que así. O sea, para un lado. No sé si se entiende eso. ¿Sí se entendió eso? O sea, el estómago rota y como que lo que estaba arriba se va hacia abajo y lo que está abajo se va hacia arriba. Pero me entendieron por qué se llama anteroposterior, ¿no? Sí, ¿no? Ya bueno, la primera parte creo que sí se entendió. La segunda parte vamos a volver a explicar. Ah, perdón, también tiene su chat, ¿no? Vamos a ver. Vamos a mantener. Bueno, pero nadie escribe en el chat. Bueno, ya. No, chicos. Sigamos, sigamos, sigamos.
Como les había dicho, voy a hablar esto de nuevo. Y aquí. Ya. Como ya hemos visto, al intestino anterior se le conoce al intestino que está en la parte de arriba, ¿no? O sea, este de aquí arriba. Esta parte. Hasta aquí. Y al intestino medio se le conoce, bueno, al que está en el medio. Y al intestino posterior se le conoce a la parte del intestino que está por debajo. ¿Sí? O sea, al menos yo entiendo que en el embrión la parte anterior es la parte de arriba y la parte posterior vendría a ser la parte de abajo, ¿no? ¿Me entienden eso? Ya, ahí. Entonces, esta sería la parte anterior y esta sería la posterior. La primera rotación que va a dar el estómago, o la más evidente, va a ser en sentido longitudinal, ¿no? O sea, que va a girar sobre su propio eje. Pero la otra rotación que va a dar el estómago va a ser en sentido antero-posterior. ¿Qué quiere decir esto? Miren las flechas de aquí abajo. Anterior aquí arriba, posterior aquí abajo. Lo que está arriba va a empezar a bajar y lo que está abajo va a empezar a subir. Listo, ya está, ya lo dije. Más fácil. ¿Sí? Y se ve acá. Este vendría a ser el píloro, por aquí vendría el duodeno. Si se dan cuenta, ha subido. ¿Sí? Lo que estaría aquí empieza a subir, termina aquí. Y lo que estaba, pues, aquí ha terminado como que abajo, ¿no? Está echado ahora el estómago. Ahora sí, podemos continuar con esto. Cuando hablemos del estómago, vamos a hablar no solamente de la membrana que está por detrás, ¿no? Que es el mesogastrio. Estamos en el estómago, chicos, así que va a adoptar el nombre del estómago. Mesogastrio, ¿sí? No sé por qué acá puse mesenterio. Mesogastrio. Aquí está. Mesogastrio dorsal. Y faltaría el mesogastrio ventral, que es este. ¿Sí? Ya. Formación de bolsa mental, hígado derecha-izquierda, retropeito. Ya. Tenemos aquí, ¿no? Tenemos la formación del mesogastrio, como les dije. El estómago va a ser una dilatación del intestino anterior en su región abdominal. Y el estómago empieza a rotar, como les dije. Empieza a rotar sobre su propio eje. Miren, empieza a rotar y tras esta rotación jala al hígado de lo que está anterior. El hígado se va hacia la derecha, lo jala hacia la derecha. Y al vaso que está aquí atrás, lo jala hacia la izquierda. Miren, ahí está el vaso, chiquitito, y se va a ir yendo hacia la izquierda. Y el hígado se va a ir yendo hacia la derecha. ¿Y qué es esta cosita que está aquí atrás? A ver, chicos, ¿quién sabe? Bueno, bueno, aquí está. Ya. Esta cosita es el páncreas, ¿sí? Que se está formando justo por detrás del hígado. Y recuerdan, el páncreas estaba únicamente envuelto por delante. ¿Por qué? Por el peritoneo, ¿sí? ¿Recuerdan esta imagen? Aquí. Aquí está el páncreas, ¿verdad? Detrás. Y solo por delante del páncreas hay peritoneo. Por detrás, no. Regresamos. ¿Sí? ¿Entienden entonces por qué el páncreas no está envuelto por detrás por el peritoneo? Solamente por delante. Al momento de que rota, pues esta rotación del estómago hace que el páncreas se posicione para atrás y se pegue a la pared posterior. ¿Sí? Y quiero que se den cuenta de algo. ¿Recuerdan lo que les mencioné sobre epiplon menor? Aquí está el hígado, ¿sí o no? Está envuelto por parte de peritoneo, se unen el peritoneo que envuelve por detrás y por delante al hígado, y aquí se proyecta ¿hacia qué? Hacia el estómago. Aquí está el estómago, y entre el hígado y el estómago, ¿qué hay? El epiplon menor, ¿sí? Y este no es el epiplon mayor, por si acaso, no se van a confundir. No, 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 no. Este de aquí, por su lado, va a ser el ligamento gastroesplénico, porque une al estómago y al vaso. Gastro de estómago y esplénico de vaso. ¿Sí, chicos?
Entonces, ¿qué sucede? Este ligamento gastroesplénico de aquí va a seguir creciendo. ¿Se dan cuenta? Aquí arriba pueden verlo. Este aquí vendría a ser el ligamento gastroesplénico, ¿sí? Y miren cómo en su parte inferior sigue creciendo y se proyecta hacia abajo. Miren aquí, sigue creciendo y va a seguir creciendo hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí abajo. Algunos le llaman, bueno, dicen que tiene forma de mandil, ¿no? Como que si fuese un mandilón, el mandil de tu abdomen. Y va a seguir creciendo hasta aquí abajo, hasta aquí más o menos, hasta ahí. Va a cubrir todo con el abdomen. ¿Sí, chicos? Dato curioso. Si ven en el grade de anatomía, sí, grade, sí, mencionan que, bueno, en sí, ese crecimiento del ligamento gastroesplénico va a dar origen al epiplón mayor, ¿no? O aumento mayor, también se le conoce así, aumento mayor. Ya, y como les mencionaba, en el grade de anatomía lo que mencionan es que, bueno, como dato curioso, este epiplón o aumento mayor lo que permite, bueno, su función es darle protección a los intestinos, a las asas intestinales, asas del intestino delgado, intestino grueso, y también sirven de, claro, uno sirve de protección y también cuando una de las asas está dañada, o digamos por un traumatismo, por X, lo que sea, esta asa tiende a perder su movilidad, porque las asas se mueven, las asas se contraen para que pueda propulsarse el alimento. Y lo que sucede es que como esta asa no se mueve, las demás se siguen moviendo. ¿Qué pasa con ese epiplón? Como el epiplón van a ver ustedes que es bien delgadito, bien delgadito, es como que súper delgado, la verdad. ¿Qué pasa? Se va a ir moviendo. O sea, de lo que está así primero envolviendo toda la parte anterior, el epiplón de repente, gracias al movimiento de las demás asas, va a terminar así, enrolladito, solamente en una posición. ¿Sí? Va a estar así, como que se va a arrugar, se va a agrupar. ¿En dónde? Justo en la asa que no se mueve, en la asa que se ha dañado, ahí. ¿Sí? O sea, el movimiento de las demás asas hace que el epiplón se mueva justo hacia el lugar donde no se está moviendo. Y ahí también sirve de protección. O sea, como que en la grilla de anatomía de repente escuchan, bueno, de repente leen que el epiplón se mueve, yo también me quedé como que, ¿qué? ¿Cómo se mueve si es que no hay músculo ahí? Y se mueve gracias al movimiento de las demás asas, ¿sí? Como que eso de dato curioso. Y ya, como les mencioné, se ha formado el epiplón menor, por aquí arriba estaría el hígado, se proyecta hacia el estómago, del estómago baja y sube, y se debería unir acá, no sé por qué. Bueno, aún no se ha unido, creo. Ah, bien, ahí está. Aún no se ha unido. Mejor está. Baja, sube y se une al colon transverso. Del colon transverso bota ahí su proyección para unirse a la pared posterior. ¿Qué es esto? Duodeno. ¿Qué es esto? Páncreas. ¿Sí? Y miren, continúa y va a envolver a cada una de las asas intestinales. Entonces, ¿qué tenemos? Producto de la rotación del estómago hasta ahorita. Número uno, reposicionamiento del hígado. Número 2, reposicionamiento del vaso. Número 3, el páncreas se fue y se hizo retroperitoneal. Número 4, podríamos decir que también la formación del epiplón menor y la formación del epiplón mayor. ¿Sí, chicos? Uy, no sé si ustedes me han hablado. Ah, no. Listo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí está compartiéndose.
Bueno, chicos, sigamos. Seguimos con el intestino anterior. ¿Sí? Aún seguimos con el bendito intestino anterior. Como les dije, este tema es largo, creo que llevamos 1 hora. ¿Sí? Entonces, les dije, no solo rota el estómago, también rota con el estómago el duodeno. ¿Sí? Pero gracias a la rotación del duodeno es que se va a formar otra cosa. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos aquí? Intestino anterior y medio, ya. Ah, ya, ese es sobre el duodeno. Ya, como les dije, el duodeno va a estar formado tanto por el intestino anterior hasta su segunda porción, y de ahí va a ser formado por el intestino medio, ¿sí? Por la rotación, ya, bueno, vamos a ver que el duodeno va a adoptar esta forma de C, y vamos a ver, yema pancreática desplaza al lado derecho, segundo medio de obliteración, recanalización, ah, ya, ya, solo me dice eso. Ya. Tenemos aquí, ¿qué sucede en el duodeno? Vamos a ver la formación de 3 yemas, ¿sí? Para 3 esbozos. Tenemos la yema pancreática dorsal, la yema pancreática ventral, y también tenemos, bueno, ya aquí el esbozo, ¿no? El esbozo hepático. ¿Para qué? Para la formación del hígado y también de la vesícula biliar. Dicen, David, pero yo tengo un páncreas. ¿Cómo me vas a decir que tengo yo aquí una yema pancreática dorsal y una yema pancreática ventral? Lo que sucede es que el hígado, perdón, el duodeno rota, chicos. Va a rotar. Y producto de esta rotación, las dos yemas se van a unir. A veces se unen y forman cosas. Bueno, ya van a verlo más adelante cuando, bueno, de repente ya habrán visto, ¿no? En su teoría. Los que han visto la teoría, de repente ya han visto lo que es un páncreas anular, que es producto de esa mala rotación. Y ahorita les voy a explicar lo que es un páncreas anular. Ya bueno, la cosa es que el duodeno rota, miren, rota, y lo que hace es que esta porción de aquí gira, se va hacia atrás, ¿sí? Y miren, aquí ya se han unido. Producto de esta rotación, el, la yema pancreática ventral se une a la yema pancreática dorsal. Aquí ya se han unido, incluso este que vendría a ser el conducto colédoco, les dije, ¿no? Por aquí viene el conducto cístico, por aquí viene la vesícula y por aquí viene el conducto hepático. Se va a unir con el hígado, ¿no? Se unen ambos conductos, el conducto pancreático con el conducto colédoco se unen. ¿Para qué? Para desembocar en un único punto. ¿Cómo se llama ese punto en el cual van a desembocar? O sea, ¿cómo se llama ese punto por el cual van a liberar su contenido? ¿Sí? Ese vendría a ser la ámpula de Vater. ¿Sí? Bueno, la ámpula de Vater en sí es la ampollita, ¿no? Que se forma en ese punto. En sí, ese vendría a ser el esfínter de Oddi. ¿Ya? Ahí, ¿cómo les digo? Tenemos. A dibujar. La ámpula de Vater, digamos, ese es el intestino por dentro. Más o menos así, por aquí todo es liso. ¿Y qué pasa en la segunda porción? ¡Pup! Así, así. Es una ampolla, ¿ya? Es como que una montañita chiquitita, ¿ya? A esa forma, esa montañita que se forma, se le conoce como ámpula de Vater, porque sí parece una ampolla, ¿sí? Dentro de esa ámpula hay una formación de músculo en forma de anillo. A ese músculo en forma de anillo se le conoce como esfínter de Oddi, ¿sí? No confundan ámpula de Vater con esfínter de Oddi. O también se le conoce como ámpula mayor, ¿sí? Porque por ahí de repente, en algunos casos, pues, como este de acá, miren, aquí hay un conducto y aquí hay otro, ¿verdad? Este de aquí, que es el que une colédoco con conducto pancreático, es el que va a formar la ámpula mayor. ¿Y este qué pasó? Pero yo les dije que solamente hay uno. Entonces, tenemos un conducto pancreático accesorio, en algunos casos, ¿eh? No siempre. Y a ese conducto pancreático accesorio, pues el lugar donde va a desembocar se le conoce como ámpula menor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Listo.
Aquí pueden ver, ¿no? Lo que sucede. Empieza a rotar el duodeno, lo que pasa es que la porción ventral rota más rápido que la porción dorsal, la alcanza, se unen, a veces se unen los dos conductos completamente, a veces no, ¿sí? Y, ¿qué decir? Allá. Lo que sucede es que a veces se llega a presentar este conducto pancreático accesorio. Y lo que normalmente nosotros deberíamos encontrar una única ampolla, una única desembocadura del páncreas, encontramos dos. La desembocadura principal vendría a ser la ampolla de Vater o ámpula mayor y la accesoria vendría a ser la ámpula menor. ¿Sí? Y ahora yo les dije, existe una malformación del páncreas que se le conoce como páncreas anular, que aquí no está. Me gustaría, a ver, no voy a dibujar, pero lo que sí les voy a decir es que a veces el páncreas llega a formarse alrededor de todo el duodeno, ¿sí? O sea, no solamente está de este lado, sino que lo está envolviendo. Lo envuelve tanto que lo extruja, lo aprieta, como que, ¿sí? Y cierra la luz del duodeno, le cierra la luz, le cierra el canal que tiene por dentro, ¿sí? Y el problema es pues que ya no puede pasar nada. El bebé nace, le dan comida, lo vomita, etcétera, ¿sí? Ese vendría a ser un páncreas anular. Como que producto de que el páncreas ha crecido mal o se ha formado mal y está envolviendo al duodeno, no solo lo envuelve, sino que lo está apretando, lo está estrujando, lo está ahorcando, pues se ha cerrado la luz del duodeno, ¿sí? Y pues, operación. Pues aquí tenemos la parte del hígado, creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, 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 tengo tiempo. A ver, vamos a tener llama hepática, parénquima externa. Ah, ya ven. Les dije que bueno, les había dicho, ¿no? Que más o menos a las 12ª semana es que se empieza a producir la bilis. Ya. Entonces, ya hablamos de los esbozos pancreáticos, ahora vamos a hablar del esbozo o la yema hepática. ¿Sí? De la yema hepática, ¿qué es lo que va a salir? Sale una un pequeño divertículo para la formación de la vesícula biliar y por otro lado tenemos aquí la formación del hígado. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El hígado va a tener dos cosas. Bueno, como cualquier otro órgano, ¿no? Tiene parénquima y tiene estroma. Chicos, ustedes que ya están ya llevando histología, ¿alguno de ustedes ha preguntado qué es el parénquima y qué es el estroma? ¿Cuál es la diferencia? Creo que no se los dicen, ¿ah? Creo que no. ¿Han escuchado? Porque por ahí van a ver algunas enfermedades afectan el parénquima, otras enfermedades afectan el estroma y ya. Hay gente que no lo entiende, pero tienen que saberlo desde ya. ¿Sí? ¿Saben? Como dijo mi profesor una vez, tu silencio me dice todo. Ya. Pero no, no se preocupen, chicos. Mm, el estroma es. No, primero hablemos del parénquima. El parénquima va a ser esta parte del tejido que va a caracterizar al órgano. ¿Sí? La parte fundamental. O sea, si hablamos de. ¿Qué órgano hayan visto? ¿Qué órgano hayan visto? Están en determinada parcial. ¿Han visto tubo digestivo? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Han visto hígado? Yo creo que sí, sí han visto, sí han visto. Yo me acuerdo que sí, estudié para mi parcial de hígado. Ya. Entonces, ya saben que sobre el lobulillo hepático, ya saben sobre los hepatocitos, ya, entonces, ¿cuál es la célula que caracteriza al hígado? A ver, chicos, fácil, ¿eh? Estoy haciendo una pregunta fácil. ¿Cuál es la célula que caracteriza al hígado? La célula principal. Sin esa célula, el hígado
No tiene razón de ser. ¿Nadie? A ver, no dice que estoy con el micrófono apagado. Ahí sí, F, ¿eh? Creo que quisieron hablar por ahí. O mi micro está apagado. Está hablando. Bueno, chicos. Es el hepatocito, ¿ya? El hepatocito. Por ahí también podríamos mencionar las células del conducto biliar, de los conductos biliares, etcétera, ¿no? Colangiocitos se les conoce, ¿ya? Así se llaman las células del conducto biliar, de las vías biliares, se le conoce como colangiocitos. Sí. Y a las células del hígado se les conoce como hepatocitos. Entonces, el parénquima va a ser esta parte del tejido que va a caracterizar al órgano, que va a ser la que va a cumplir las funciones del órgano. Por ejemplo, el hepatocito se encarga del metabolismo de las grasas, de la glucosa, ¿sí? De la desintoxicación de la sangre, se encarga de la síntesis de la gluconeogénesis, la glucólisis, ¿ya? Etcétera. Un montón de cosas. Síntesis de bilis, ¿ya? Por otro lado, en el hígado no solamente encontramos hepatocitos, también podemos encontrar, ¿cómo se llama esa célula? Fibroblastos también. Podemos encontrar, porque en el hígado lo que necesitamos es, ¿qué cosa? Una estructura, algo que soporte a todos estos hepatocitos, ¿no? Algo que le dé estructura al hígado, ¿sí me entienden? Para la formación de colágeno, y eso lo vemos en cualquier otro órgano, en el timo, en el vaso, en el estómago, en el mismo, en la piel, lo vemos, los fibroblastos. Esta porción, ¿sí? Que le da estructura, soporte a un órgano, se le conoce como estroma, ¿sí? Mientras que las células que caracterizan al órgano, que se encargan de cumplir la función del órgano, es el parénquima. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Podemos hablar del parénquima y del estroma. Y lo digo por esto, ¿no? Yema hepática da origen al parénquima y no sé por qué puse acá estroma. Bueno, mesogastrio, ya. De esta yema, ¿sí? Lo ven en negrito aquí, de esta yema hepática, es que va a salir solo el parénquima, ¿sí? Solo el parénquima. O sea, solo los hepatocitos, las células del conducto de las vías biliares, sí, ¿ya? Solo esas. Mientras que las células del estroma van a nacer del mismo mesogastrio, ¿sí? De esta membrana que cubre al hígado por delante y por detrás, de esta membrana que ustedes ven por aquí, de esa membrana es que va a empezar a nacer el estroma. Mientras que el parénquima nace de la misma yema hepática. ¿Sí? ¿De dónde más va a nacer el estroma? El estroma también va a nacer del tabique transverso. David, ¿qué es el tabique transverso? El tabique transverso es una de las estructuras que va a terminar dando origen al diafragma. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eran 4 estructuras que dan origen al diafragma. Entre ellas, el tabique transverso. Y entonces, pues, de eso depende la formación del hígado. Depende su estroma y su parénquima van a ser proporcionados por distintas estructuras. El parénquima por la yema hepática. ¿De dónde surge la yema hepática? Del endodermo. ¿Sí? Endodermo. Origen endodérmico. Mientras que el estroma va a tener origen ¿en qué? En el tabique transverso, ¿sí? Que va a terminar dando origen al diafragma. Y también, pues, del mesogastrio ventral. ¿Sí? Mesogastrio ventral, tabique transverso. Ah, les voy a dar las diapositivas, creo. Sí, 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 les voy a pasar. Me había olvidado de pasar. Ya. Bueno, aquí más de lo mismo, ¿no? Ya hemos visto esto, vamos a adelantar. Páncreas. Aquí recién tenía que hablarnos de páncreas. Bueno, pero ya lo hemos visto, ¿no? Ahí está. Mira. Les dije, ¿no? Conducto accesorio, conducto forme y conducto rectal de Wilson. Ya. ¿Dónde está? Ahí. Conducto de Wilson, ¿no? Les había hablado, ¿no? Conducto principal vendría a ser el conducto de Wilson y el conducto accesorio también se le conoce como conducto de Santorini. ¿Sí? Eso nomás creo que es lo que me faltó aquí decirles. Dos yemas, una ventral, una dorsal.
derivadas del endodermo duodenal. Bueno, todas las yemas son derivadas del duodeno, perdón, del endodermo duodenal, ¿sí? Las dos yemas pancreáticas como la yema hepática, ¿sí? Y ahora sí, por fin, intestino medio. De aquí ya es corto ya, es cortito. Lo que había más que hablar es sobre, ya es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diapositivas sobre intestino medio y posterior. Porque no es mucho, la verdad. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir el intestino medio? El intestino medio se va a formar desde donde quedamos, ¿no? Desde el duodeno, su segunda porción, la mitad de la segunda porción del duodeno, hasta donde la mitad del colon transverso, ¿sí? Al fin, bendito colon transverso, lo volvemos a mencionar, ¿sí? ¿Y por qué arteria es irrigada? ¿Recuerdan? Aquí está. Arteria mesentérica superior. ¿Sí, chicos? Y bueno, no hay mucho que hablar de aquí. Va a dar origen al yeyuno, al ilion, al ciego, al colon ascendente, mitad del colon transverso, nada más. Ah, y también en el apéndice. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? En la parte superior de este intestino, en esta partecita de aquí, va a empezar a proliferar súper rápido, de tal forma que va a empezar a plegarse y van a ir formándose lo que son las asas intestinales. ¿Sí? Miren, aquí tenemos. Bueno, aquí aún no se ha formado. Ahí está. Ahí se ha ido plegando, las asas intestinales se han ido plegando una sobre otra. ¿Y qué pasa con la parte inferior? Eso estaba abajo, esa era la parte inferior y ha crecido. Ha crecido para dar origen ¿a qué? Al colon. ¿Sí, chicos? Y miren, en un primer momento, debido a este crecimiento excesivo de las asas intestinales, y es que esto no va a entrar aún en todo el abdomen. Recuerden que el órgano hematopoyético, ¿sí? El que produce sangre, seguir desarrollándose. ¿Quién es? El hígado. Entonces, para darle espacio al hígado es que las asas intestinales en un momento van a salir del abdomen y van a formar una hernia fisiológica, ¿sí? Hernia umbilical fisiológica. Y durante esta formación de la hernia es que se va a producir una rotación, aproximadamente una de 270 grados. Bueno, no, sí, para la formación del intestino medio es que se va a dar una rotación. ¿Sí? Debido a la formación de la hernia umbilical fisiológica, va a rotar 90 grados. ¿Sí? Cuando se forma la hernia y cuando regresa al intestino, es que se va a dar de nuevo una rotación de 180. Y ahí 90 más 180, aproximadamente 270. ¿Sí? Bueno, no es que gire 270 exactamente, pero por eso digo aproximadamente. No es que gire 270. Por ahí va. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Cuando se forma la hernia fisiológica, rota 90 y para regresar tiene que volver a rotar. ¿Cuánto rota? 180. ¿Sí? Es la segunda estructura del intestino que va a rotar. La primera era el estómago. La segunda, el intestino. Bueno, elongación, crecimiento rápido de las asas intestinales, ya lo mencioné, mesenterio, dorsal, ya. Esta parte posterior, ¿sí? ¿Recuerdan? Ese era el peritoneo que se proyecta hacia el intestino delgado, lo cubre, y recuerden, no va a haber una cubierta por delante, o sea, no va a haber como que, como en el caso del estómago, lo cubre por delante, así, y también por aquí, ¿no? Continúa. No, aquí solamente va a tener una membrana por detrás, ¿ya? Y a veces se le conoce como mesenterio. Mm, sí, ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya dejando de lado el intestino delgado, ya les mencioné que rota, ¿cuánto? Aproximadamente 270 grados, 90 al formarse la hernia y 180 para regresar. ¿Sí? Entonces, más de lo mismo, ¿no? Más bien aquí destacaría yo la formación de la yema cecal. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿Está? Se va a ir formando la yema cecal. Y si se dan cuenta, debido a la formación de esta hernia, incluso el colon, bueno, la porción cecal del colon, ¿sí? El ciego, lo que vendría a ser el ciego, se ubica hacia arriba. Y en sí, el ciego se ubica abajo, ¿no? En una región ubicada, llamada la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Ahí tenemos aquí la yema cecal, ya o sea, se diferencia claramente lo que es intestino delgado, ¿sí? De lo que es intestino grueso, ¿sí? Aquí está, ¿no? En sí, esto debería estar aquí abajo, pero si lo vemos está hacia arriba, cercano al hígado. Y vemos que esta yema cecal va a ir descendiendo, ¿sí? Aquí ya descendió y aquí viene el por qué el apéndice normalmente se encuentra por detrás, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede durante el descenso de la yema cecal? Justo debido a este descenso, aquí está la yema cecal, se va yendo hacia abajo, debajo de la yema cecal se va a ir formando el apéndice chiquitito, y debido a que el ciego está pegado a la pared dorsal, ¿sí? Es que el apéndice tiende a doblarse e irse hacia atrás. Bueno, aquí está hacia adelante, ¿no? Pero normalmente tiende a irse hacia atrás, se pega hacia atrás. ¿Ya, chicos? O sea, en la mayoría de los casos, el apéndice es retrocecal, ¿sí? Se tiende a ir hacia atrás justo por este descenso de la yema seca, ¿sí? En la mayoría de los casos, el apéndice es retrocecal. Y lo vuelvo a decir, lo digo porque en algún momento de repente les va a servir. Sí, sí les sirve, incluso para el examen, chicos. Y pues, en cirugía, ¿qué otro más? Creo también en semiología también hablan de una forma de detectar el apéndice retrocecal. Sí, ya lo van a ver poco a poco. Ya. Y bueno, como les dije, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Perdón. Mira, aquí vendría a estar una imagen de la hernia. Está la hernia fisiológica. Sí, chicos, esto vendría a ser como que la continuación del cordón umbilical. Vamos a ver si es que ustedes me han escrito, alguien me ha escrito, no sé si han sido ustedes. Ah, ya, no, no se preocupen. Sí me escribieron ustedes. Ya. Continuamos, ¿no? Vendría a ser miren, lo que estaría antes del cordón umbilical que encontramos la vena umbilical, las dos arterias, el alantoides y las asas intestinales, ¿no? Si hacemos un corte acá. Intestino posterior, chicos, creo que sí, es mucho. Ya. ¿Qué encontramos? Les dije, el intestino posterior va a ir, ya, desde aquí, desde la mitad del colon transverso, ¿sí? Colon descendente, colon sigmoides y lo que veías aquí abajo, el recto y el ano, ¿sí? ¿Por qué arteria va a estar irrigada? Por la arteria mesentérica inferior. No está aquí, pero bueno. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que mencionar aquí del intestino posterior? La verdad, el intestino posterior no tiene muchos movimientos. O sea, solamente mencionarías esto. El tabique urorectal, ¿sí? Les dije que el tabique tráqueo-esofágico tiende a formarse de abajo hacia arriba, ¿no? Ya, el tabique urorectal se forma de arriba hacia abajo, ¿sí? Tiene un crecimiento céfalo-caudal, ¿sí? Y va a terminar dividiendo la cloaca. La divide en una porción anterior y una porción posterior. Anterior para la formación de los órganos urogenitales y posterior para la formación del recto y el ano, ¿sí? En la parte posterior se va a formar la membrana anal y en la parte anterior, como le dije, ¿no? Una membrana urogenital. Y bueno, algo que también tienen que saber aquí es que debido a la proximidad, ¿no? Con
el exterior es que el ano, específicamente el ano, va a tener un doble origen, ¿sí? Doble origen. Por dentro, la mitad interna del ano es revestida por mucosa y por fuera, la mitad externa es revestida por tejido escamoso estratificado, ¿sí? O sea, tejido epitelial. No, bueno, tejido epidémico, ¿sí? Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto al aparato digestivo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces voy a ir mencionando un par de cosas sobre lo que son los arcos, ¿ya? Faringios. Espero no se canse el tiempo. Ya, voy a estar aquí más o menos unos 20 minutos, ¿ya? Denme 20 minutos para terminar esto, para dictarles esto. Algo dices. Y ya después continuamos, el día sábado continuamos con lo que faltaría. ¿Sí? Ya está. ¿Ya? ¿Qué sucede? Los arcos faringios. Están ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya. Perdonen que solo haya imágenes, esta vez ya no hay texto al costado. Normalmente los utilizo. Utilizo el texto al costado para recordarme qué es lo que tengo que mencionarles. ¡Ah! Me olvidé. Otra cosa que sucede con el estómago. ¿Ya? Que me olvido a veces escribirlo y por eso tengo que escribirlo aquí al costado para recordarme. Ya. ¿Qué es lo que sucede? En el estómago, digamos, ese es un corte, ¿ya? Le hago corte aquí, justo ahí. Por detrás del estómago yo encuentro un nervio. Por delante también encuentro otro nervio. Ese de aquí es el nervio vago, ¿sí? Como tu amigo, vago. Nervio vago, ¿qué es? ¿Anterior o posterior? Ese es el nervio vago anterior. Y este de aquí vendría a ser el nervio vago posterior, ¿sí? Si el estómago está girando, los nervios van a girar con él, ¿sí o no? Esa es la razón por la cual el nervio vago anterior está a la derecha y el nervio vago posterior está a la izquierda, ¿sí? Y es que al final el nervio vago va a terminar así, por aquí, por aquí, por aquí, y el nervio vago izquierdo termina acá, ¿sí? Eso nada más era lo que me faltaba. Ya bueno, ahora sí. Continuamos. Los arcofaringios, ahora sí. Van a ser una proliferación a nivel de el intestino, bueno, sí, a nivel de por delante del intestino anterior, ¿no? También va a participar el intestino anterior, pero van a ser una proliferación del mesénquima. ¿Para qué? Para la formación de estas pequeñas estructuras, ¿sí? Son como pequeñas bolsitas aquí que se van a formar en la región anterior y un poco inferior a lo que vendría a ser el esbozo de la cara, ¿sí? Este vendría a ser el esbozo facial y en la región anterior y un poco posterior se va, perdón, un poco inferior se van informando estos pequeños saquitos. ¿Sí? Vemos 1, 2, 3, 4, no hay 5 y el 6. ¿Sí? El 5 más que todo es para otras especies, no para los humanos. Y pues degenera, al toque se forma, se va, o sea, se degenera, simplemente no va a dejar rastro. ¿Sí? ¿Por qué va a estar formado estos arcos faringios? Va a estar formado tanto por tejido endodérmico, mesodérmico y ectodérmico, ¿sí? Vamos a ir viendo con un corte transversal más adelante esto. ¿Sí? Lo que quiero es que sepan que
de estos arcos es que va a originarse estructuras musculares, estructuras óseas, incluso glándulas nos van a permitir la formación de esto. Y dentro de estos arcos vamos a ver también la formación de arterias, nervios, ¿sí? Todo eso. Y aquí, como les decía, del primer arco, ¿sí? El primer y segundo arco va a estar inervado por este bello nervio de acá, hermoso. Es el nervio trigémino. Y esta cosa gordota que ven acá es el ganglio del trigémino. Se le llama trigémino porque de un solo de un solo nervio terminan naciendo tres. Tres grandes nervios, ¿sí? Uno que va a irrigar al macizo facial superior, que es este, ¿sí? Que es la rama oftálmica. Uno para el macizo facial inferior, que es este, más o menos de... Se le conoce como el macizo sensitivo, porque aquí está tanto la vista, el olfato y también la audición. ¿Me están viendo? Sí, porque estoy haciendo como que comunicar. Ya bueno. Ya. La cosa es que de este nervio van a derivar tres nervios más, ¿sí? Uno para la parte superior, uno para la parte media y otro para la parte inferior, ¿sí? Bueno. El siguiente es el nervio facial. El nervio facial, este sí no me acuerdo. Bueno, el nervio facial va a inervar a lo que es el tercer arco faríngeo. Mientras que, ¿qué sucede con los cuartos y el sexto? Tanto por el glosofaringio como por el vago, ¿sí? Esos dos van a inervar esos dos arcos. Chicos, y miren, les dije, ¿no? Tenemos dos vagos. Entonces, lo que tienen que recordar, sí, como ley, es este cuadro de acá, ¿sí? O sea, todo el cuadro. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Igual no se preocupen, vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué tenemos? Tenemos primer arco, segundo arco, tercer arco y el cuarto y el sexto. El cuarto y el sexto, como les digo, ¿no? Bueno, ya hemos visto, ¿no? El primer arco va a estar inervado por ¿qué? El trigémino. El segundo por el facial. El tercero por el glosofaringio. Uy, sí. Y el cuarto por el vago. Aquí me confundí, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. Les dije, ¿no? El primero va a estar inervado por el nervio trigémino, solo es el primero, es este. El segundo por el facial. El tercero por el glosofaringio. Y el cuarto y el sexto, por eso aquí no veía. El cuarto y el sexto por el vago. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar de estas formaciones de los arcos faríngeos? Tenemos una parte muscular, como les dije, ya les hablé de los nervios, tenemos también una parte esquelética. ¿Sí? No siempre vamos a encontrar la parte, ambas partes y como vamos a ver, de repente hay que tener un conocimiento amplio ya en anatomía ya para hablar de arcos faríngeos. Por eso de repente este puede ser uno de los temas más difíciles. Pero ya para el día sábado voy a extender esta parte para que puedan ir viendo estructura por estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como derivados del arco número uno? Tenemos los músculos de la masticación, ¿sí? Ya vamos a ver qué es el temporal, el macetero, ¿sí? Temporal, macetero, y los dos pterigos, pterigo palatino medial y pterigo palatino lateral. Bueno, acá dice pterigoideo, ¿no? Pterigoideo lateral, pterigoideo medial. También tenemos al miloioideo y el vientre posterior del digástrico. El digástrico es un músculo tipo así. Como que tiene músculo, tendón y músculo, ¿sí? Y así sigue. Y aquí arriba se inserta en hueso, aquí abajo se inserta en hueso. Por eso se le llama digástrico, porque tiene como que dos vientres, ¿sí? Músculo, tendón, músculo. Entonces, el vientre anterior del digástrico, o sea, este de aquí, va a derivar del primer arco faríngeo, ¿sí? También tenemos el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano, ¿sí? Esto no es tan preguntado, pero o sea, como que confunde un poco, ¿no? A veces. Ya, ¿qué tenemos en la parte esquelética? Tenemos el premaxilar, el maxilar, el hueso cigomático, ¿sí? Puede confundir, como les digo, si es que no tienen conocimiento ya en anatomía 2.
parte del hueso temporal también, el cartílago de Meckel, la mandíbula, como les digo, el yunque, el ligamento anterior del martillo, etcétera, ¿no? De repente, estas estructuras de aquí son un poco confusas. Lo que sí quiero que tomen en cuenta ahorita son las que les voy a hablar más adelante, ¿sí? Cuando estamos hablando de de la tiroides, cuando hablemos de los huesos perdón, huesos, eh, las glándulas paratiroideas, de eso, del timo, ¿sí? Vamos a ir viendo eso poco a poco. Por eso, les dejo aquí este cuadrito para que lo puedan leer, lo puedan como que vean estructura por estructura, ¿sí? Y ya. Ya, esos son los arcos, como les dije, el primero, ahí está, el segundo, el tercero, ay, me falta uno acá. Ujú. Ah, cuarto y sexto, ¿verdad? Sí, 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 ya. Ahorita les explico. Ya. Recuerden que cada arco va a estar así, ¿no? Tenemos aquí un arco, tenemos aquí la formación de también los arcos aórticos, entre ellos, ¿verdad? Y vamos a ver que, bueno, eso también se los dejo, le voy a pasar este PPT, ¿sí? Porque está para que lo lean, para que, si es que ya han visto la parte de los arcos aórticos de repente, para que puedan visualizarlo un poco más a detalle, ¿no? Recuerden, ¿no? Del primer arco y segundo normalmente desaparecen. Claro, van a dejar pequeños remanentes. Por ejemplo, del primer arco lo que dejan es la arteria maxilar, ¿sí? Una pequeña porción. Del segundo arco lo que deja es la arteria estapedia y también la ilioidea. Del tercer arco, ¿qué es lo que sucede con el tercer arco? Por un lado, ¿sí? Por un lado, en su parte proximal, lo que va a dejar es la arteria carótida común, ¿sí? Y por su parte distal, lo que tenemos es la primera parte de la arteria carótida interna, ¿sí? Como les digo, de repente en ese tema es un poco más confuso porque tiene que ser más extenso para ustedes tener que visualizar estructura por estructura. ¿Qué tenemos del cuarto arco? De repente aquí ya se van familiarizando un poco con los nombres, ¿no? Del cuarto arco tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. Del cuarto arco sí tenemos la arteria subclavia, ¿ya? ¿Sí? Eso por el lado derecho. Y en el lado izquierdo tenemos el callado aórtico. ¿Sí, chicos? Del quinto arco simplemente, nada. Esto degenera, desaparece, como les digo, chao. ¿Qué pasa del sexto arco? Del sexto arco, súper fácil. Si es lado derecho, arteria pulmonar derecha. Si es lado izquierdo, arteria pulmonar izquierda. Y además, de aquí también es que se origina el ductus arterioso. Yo sé que esto tal vez es un tema más de cardiovascular, pero bueno, tenía que mencionarlo, ¿no? De repente me olvidé de decirlo en cardiovascular. Y está, aquí es donde podemos ver, ¿no? Les dije que de estos arcos faringios íbamos a tener la formación, la participación de las tres capas embrionarias. ¿Qué pasa? Ya está. Tenemos aquí la parte del ectodermo, en el centro el mesodermo y por fuera perdón, por dentro el endodermo, ¿sí? Aquí lo que les voy a mencionar solamente es un par de cositas que de repente sí van a poder entender. Miren, este vendría a ser el maxilar superior y esta es la mandíbula, ¿sí? Anteriormente se le conocía como maxilar inferior, ¿sí? Del primer arco, las partes óseas que se van a formar es temporal, maxilar superior y mandíbula, ¿sí? También otras, pero esas son las que más deben recordar, ¿sí? Segundo arco, ¿qué tenemos? Tenemos los huesos de aquí, ay, ¿se llama? Los huesos del oído, estivo, tímpano, martillo. Tenemos aquí también un pequeño cachito, ¿sí? Pequeño cachito aquí. De repente no se ve muy bien en la imagen, pero es un como... Es este, más o menos así. ¿Sí se ve esto? Este pequeño cachito. Hay uno, pero aquí abajo. Bien raro, debe estar aquí. Bueno, a ese se le conoce como apófisis estiloides. Es como si fuese... ¿han visto las estalactitas? Así como que... Como que...
Más o menos así, puntiagudo. ¿Ya? Y también va a bajar y va a cubrir, va a formar una parte del cuerpo del hueso yoides. ¿Qué es el hueso yoides? Dirán. El hueso yoides es un huesito en forma de herradura que está aquí, en el cuello, en la parte superior. Está flotando ahí. O sea, no se articula con ningún otro músculo, pero, perdón, no se articula con ningún otro hueso, pero sí se insertan varios músculos ahí. ¿Sí? Tercer arco. El tercer arco va a formar las astas posteriores del hueso yoides y también el cuerpo. ¿Sí? Aquí en la parte anterior, en la parte inferior del hueso yoides, va a formar el cuerpo. Y el cuarto y el sexto, pues van a formar mm, varias estructuras, como los cartílagos de la laringe, ¿sí? Tenemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, los corniculados, etcétera, uniformes. En este lado lo pueden ver un poquito más a detalle, ¿no? Miren, del primer arco, aquí está señalando al martillo y el yunque. Del segundo arco, aquí está especificando que es el estribo el que se forma. Diferenciar dos estructuras durante la formación de los arcos faringios, ¿no? Tenemos tanto bolsas, y tenemos las bolsas faringias, una, dos, tres, cuatro. Algunos mencionan una quinta que degenera rápidamente, ¿ya? Y también por fuera lo que tenemos son las hendiduras, ¿sí? Por dentro tenemos como proliferación del endodermo hacia dentro de los arcos faringios, tenemos las bolsas y por fuera, ¿sí? Tenemos las hendiduras. Recuerden, ¿ah? La primera hendidura con la primera bolsa se van a proyectar hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro del mesodermo. Y lo que van a hacer es como que intentar juntarse. Se junta, se aproximan una con la otra. Lo que forma la primera bolsa faringea, así en esta forma de canalcito, de un conducto, va a ser el conducto de Eustaquio, ¿sí? ¿Qué es el conducto de Eustaquio? Dirán. Es un pequeño conducto que va a llevar hacia el oído medio, ¿sí? O sea, de lo que está acá, va a terminar acá, ¿sí? Ya. Y la hendidura faríngea, la primera, va a terminar formando al conducto auditivo externo, ¿sí? Al unirse la hendidura faríngea con la bolsa faríngea, las primeras, van a terminar formando lo que es la membrana timpánica, ¿sí? ¿Qué tenemos más acá? Más abajo. La primera, la segunda, la tercera. Ay, no, sí, pues, mejor aquí. No, sí, aquí. No, no, ya. En la segunda, segunda bolsa faríngea, lo que tenemos es una proliferación del mesénquima, ¿sí? Y se va a ir formando lo que es la amígdala palatina, ¿sí? Lo que son las amígdalas palatinas. Eso que se te inflama a veces como que estás así, eso. En la segunda hendidura, lo que tenemos es, bueno, al hablar de de la tercera, perdón, de la tercera y la cuarta hay que hablar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en la tercera y la cuarta vamos a dividirlo en dos partes, una porción anterior y una porción posterior, ¿sí? Cuando hablemos de la porción posterior, en ambos casos se van a formar las glándulas paratiroideas, ¿sí? Miren, porción posterior, glándula paratiroidea inferior. Porción posterior, glándula paratiroidea superior. Curiosamente, la hendidura, la tercera hendidura, la tercera bolsa, estoy confundido, la tercera bolsa está arriba y la cuarta bolsa está abajo, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué la glándula paratiroides inferior se forma arriba y por qué la glándula paratiroide se forma abajo? O sea, ¿por qué la glándula paratiroidea superior se forma abajo? ¿No? Ya bueno, la cosa es que debido a que, ¿qué sucede en la hendidura, en la tercera hendidura? En la parte dorsal se forma la glándula paratiroidea. Ok, chévere. Pero en la región ventral se forma el timo. ¿Y el timo dónde va? Chicos, ¿el timo dónde, en qué parte de tu cuerpo encontramos al timo? ¿En qué parte? Es en el tórax, ¿verdad? Entonces, cuando el timo se vaya formando, va a descender. ¿Sí? Desciende. Y jala un poquito a las glándulas paratiroides. ¿Sí? Y ahí es cuando las glándulas paratiroides inferiores de los que están arriba se van a ir hacia abajo.
¿sí? ¿Listo? Entonces, en la tercera hendidura tenemos por detrás, en la región dorsal, tenemos a la glándula paratiroidea inferior. Y en la región ventral tendremos a el timo, ¿sí? ¿Qué sucede en la cuarta hendidura? En la región dorsal, como ya les dije, tenemos la glándula paratiroidea superior. ¿Y qué tenemos hacia adelante, en la región ventral de la cuarta hendidura? Tenemos el cuerpo último branquial. ¿Qué es eso? Bueno, es como que un pequeño tejido, ¿ya? Que va a terminar fusionándose con la tiroides. ¿Para qué? En este pequeño cuerpito último branquial, lo que hay son células, lo que llamamos células tipo C, ¿ya? Tipo C. ¿Por qué? Porque producen calcitonina. Perdón. No, no, no. ¿Ya? Producen calcitonina. Y estas células productoras de calcitonina se encuentran dentro de la tiroides. ¿En qué parte? Son conocidas como células parafoliculares, porque de repente ya han visto o van a ver la forma que tiene la tiroides. Es bien bonita la tiroides, de verdad, bien bonita. Son como que lagunas que tiene. Y entre esas lagunas, las lagunas son como que son los folículos, por fuera de esos folículos encontramos pequeñas células. Esas pequeñas células se van a originar aquí, del cuerpo último branquial. ¿Sí? Del cuerpo último branquial. ¿Qué hora es? Ya. ¿Sí? Se van a formar en el cuerpo último branquial. Entonces, aquí está. Estructuras derivadas de las bolsas faringias. Ay, me estoy confundiendo bolsas con chicos. Ay. Primera bolsa, segunda bolsa, tercera bolsa, cuarta bolsa. ¿Sí? Son bolsas faringias. Ya. Por fuera son las hendiduras. Sí, perdón. Resisten esa parte. Entonces, tenemos las derivaciones, ¿no? ¿Qué derivan de la primera bolsa faríngea? Había hablado, ¿no? La cavidad timpánica y el conducto auditivo, lo que conocemos como trompa de Eustaquio, ¿sí? De la segunda bolsa, les mencioné, tenemos la amígdala palatina, lo que se te inflama cada rato, ¿no? Y la bolsa amigdalina. De la tercera, tenemos que hablar de una parte dorsal y una parte ventral. En la parte ventral se forma el timo, mientras que en la parte dorsal se forma la glándula paratiroidea inferior. ¿Y qué pasa en la cuarta bolsa faríngea? Tenemos en la parte ventral el cuerpo último branquial, con las células parafoliculares, les dije, ¿no? Los folículos están aquí y por fuera de los folículos están las células chiquititas. Esas son las células parafoliculares o células C, ¿ya? Y que se van a unir con la glándula tiroidea. ¿Lista? Y lo que tenemos es el descenso de esta glándula paratiroides. Ahí está el timo, se está yendo hacia el tórax y está jalando la glándula paratiroides. Lo que está haciendo también el cuerpo último branquial, pues es irse para fusionarse con la tiroides. En la formación de la lengua, lo que tenemos que destacar son dos cuerpos principales. Es en primer, las protuberancias linguales laterales, que se van a formar uno a cada lado, por eso se llaman laterales. Y en el centro lo que tenemos es el tubérculo impar, ¿sí? Esos tres. Incluso por detrás de esos, estos tres dependen del primer arco branquial, ¿sí? Dependen del primer arco branquial. Ahí está. 1, 2, 3 del primer arco branquial. ¿Qué pasa? Perdón. Sí, primer arco branquial o primer arco faríngeo. ¿Ya? ¿Qué pasa con los demás arcos? No sé de lo que están hablando. Algunos como que se tienen que retirar. Sí, ya está. ¿Qué pasa con los demás arcos? Los demás arcos, entre el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí? Van a dar origen a otra protuberancia, ¿sí? Más que todo para la raíz o sea, ya tenemos el cuerpo de la lengua, lo que falta es la raíz, ¿no? Estos van a dar origen a otra estructura.
conocida como la cópula o eminencia hipobranquial, ¿sí? Incluso por detrás de esta vamos a tener otra estructura, que va a ser la prominencia epiglótica. Y es de aquí donde va a derivar la epiglotis. ¿Por qué? Recuerdan lo que les dije yo, entre la cuarta y el sexto arco faríngeo, ¿qué es lo que se va a formar? Chicos, ¿qué se forma? Este aquí, que es el orificio laringio, ¿sí? También tiene otro nombre, pero bueno, así, conozcan como orificio faríngeo, que es la entrada ¿a dónde? Hacia lo que es el divertículo, ¿no? El divertículo respiratorio o yema respiratorio, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, miren, aquí ya se ha formado la epiglotis, aquí ya tenemos el orificio faríngeo, ha crecido, tenemos ya aquí formado la lengua y empezamos a ver una división, ¿no? Que es el surco terminal. Es la división entre el cuerpo de la lengua con la raíz. Ay, no. Ya vamos a terminar esta parte, chicos. Lo último. Sí, qué rápido. Eh, para que se forme la glándula tiroides, porque no he mencionado la tiroides aún, ¿sí? Se tiene que formar en la superficie de la lengua, ¿sí? En la superficie nosotros encontramos un puntito conocido como el agujero ciego. De ese agujero va a empezar a invaginarse un conducto, ¿sí? Como que, igual, lo que sucedía con las bolsas faríngeas, algo así. Empieza como que a crecer hacia abajo, ¿ya? En el fondo de ese conducto, de esa bolsa, empieza a formarse la glándula tiroidea. Y ese conducto se le conoce como el conducto tirogloso y va a hacer que la glándula tiroidea de lo que se está formando aquí en el agujero ciego vaya descendiendo, 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 descendiendo. ¿Hasta dónde? Hasta el cuello. Y ubicarse por delante del cartílago tiroides. Bueno, por delante, por debajo, más o menos a esta altura, ¿no? Este es el recorrido que ha tenido, ¿sí? El conducto tiro... Perdón. ¿Sí? Ese es el recorrido que ha tenido la glándula tiroidea para ubicarse aquí adelante. ¿Qué es lo que sucede? Durante ese recorrido, ¿sí? El conducto tirogloso puede dejar algunos remanentes. Y a eso es lo que se le conoce como quistes tiroglosos, que se reconocen porque normalmente están en la línea media, ¿sí? En esta línea media. Y ya pues, puede dejarlo justo por debajo del agujero ciego, puede dejarlo, normalmente se ubica por detrás o por delante del hueso yoides, sí, pero puede dejarlo en cualquier parte de todo su recorrido. Y recuerda, ya terminamos, chicos, no se preocupen. Debido a este descenso, o sea, junto con este descenso, también se da el descenso de qué? De la glándula paratiroides inferior, ¿no? Desciende y se ubica aquí atrás. La glándula paratiroides superior también se ubica aquí. Y pues el cuerpo último branquial también se va a fusionar. ¿Sí, chicos?